Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos Un felices. abrazo a cada una de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este live. Hoy vamos a hablar de heridas del alma. Ese es el tema que vamos a abordar hoy en esta tarde, en esta linda tarde. Estoy dándole unos minutitos para que se integren las chicas que vienen en camino. Solamente 2 minutitos más para empezar con este live y poder desarrollar, poder hablar de este tema. Si tú has estado en un entrenamiento anterior conmigo, sabes que hablamos del tema de las heridas del alma, porque el tema de las heridas del alma es un tema fundamental en la sanidad emocional en nuestra vida. Y es muchas veces el ladrillo que no logramos encontrar cuando estamos construyendo nuestra casa. A veces lo que hacemos cuando queremos resolver un problema o una situación en nuestra vida es que nos enfocamos en el resultado, es decir, qué es lo que está sucediendo al final de una cadenita que tiene un principio. El resultado solamente es la consecuencia de muchas cosas que son antes de eso. Cuando trabajo con ustedes en programas a lo mejor que están más cercanos a mí, en programas grupales o en sesiones 1 a 1, yo entiendo que muchas veces llegan con la urgencia de resolver el resultado que están viendo en sus vidas, y está bien, porque a fin de cuentas es lo que las hace estar en la búsqueda. Sin embargo, el resultado solamente es una manifestación de lo que está sucediendo antes de llegar ahí. El resultado solamente es el final de la cadena. Y para nosotros transformar nuestra realidad, para nosotros hacer un cambio en nuestra vida, madurar, desarrollarnos, es importante ir a las primeras elementos de la cadenita. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en este mini entrenamiento hablando sobre heridas del alma. Quisiera que me confirmaran solamente si me escuchan y me ven bien para arrancarme a compartirles pantalla. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y me ven bien, por favor, chicas? Les encargaría mucho porque me interesa mucho que tengamos un buen audio y un buen video. Pero creo que nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Adri. Les agradezco. Muy bien. Perfecto. Voy a compartir una pantalla. Saben que a mí me encanta poder enseñarles de la manera en que ustedes estén viendo, en que estén observando no solamente, sino escuchando la información. Si ustedes van a escuchar este entrenamiento más adelante, que se va a quedar grabado en video, está increíble. Y si lo van a escuchar en audio, también está increíble, que a veces ponemos play y nos ponemos a escuchar la información. Pero yo intento de proporcionarles por todos los ángulos para que podamos absorber de mucho mejor manera la información. Voy a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar sobre heridas del alma. Les decía yo hace unos minutitos que cuando nosotros estamos en este proceso de resolver algo en nuestras vidas, empezamos por el final, en lugar de empezar por el principio. Y creo que esa es una tendencia que tenemos todos, porque es el camino que conocemos. El camino que conocemos es
fijarnos en los resultados, pero muchas veces, chicas guapas, el resultado no depende completamente de nosotros cuando estamos, por ejemplo, hablando de las relaciones de pareja, de las relaciones con las personas que amamos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras amigas. Cuando nosotros hablamos de relacionarnos, una relación es de más de una persona. Estamos hablando de un conjunto o de dos personas. Entonces, cuando yo quiero calificar mi vida relacional con los resultados que tengo, estoy yéndome al final de la cadena. Y yo solamente puedo cambiar un resultado cuando pongo atención en los eslabones que están antes del final de la cadena. El final es solamente una manifestación de todo lo que está pasando antes de llegar a ese lugar. Por eso para mí es tan importante hablarles de este tema. Yo sé que algunas de ustedes tal vez ya hayan escuchado, no hayan escuchado un poco sobre esta información y para mí fue un antes y un después de conocer toda esta información en mi vida, en cómo me veía a mí misma, en cómo me relacionaba con otras personas, con mi pareja, con mi hija, con mi madre, con mis hermanos y con el mundo en general. Entonces, el conocer los fundamentos que están detrás de toda una relación, ya sea sana o disfuncional, es lo que te va a llevar a poder elegir un camino diferente. Porque si nosotros solamente ponemos los ojos en el final, no hay opciones. Vamos a continuar repitiendo lo mismo y vamos a obtener exactamente los mismos resultados. Y eso es lo que no queremos que suceda en nuestras vidas. Y vamos a empezar. Quiero basarme en una analogía para que esto nos quede súper claro. Imagínate que te caes, que tú vas en una bicicleta, que eres una niña, que andabas en patines o en una bicicleta, o a lo mejor te subiste a un árbol, o simple y sencillamente ibas caminando y te caes. Te golpeas y que te haces una herida. La herida puede ser muy grande o puede ser muy pequeña, dependiendo de la caída. Yo les he platicado a algunas de ustedes que yo era una niña súper traviesa. Y yo tengo la herida de la niña traviesa porque aquí en mi barbita me pusieron como 4 puntos porque en una ocasión que estaba jugando con mis primos, pues ¿qué pasó? Lo que pasó es que cayeron encima de mí porque yo era muy chiquita, sigo siendo, pero era más chiquitita y ellos eran grandototes, ¿no? Entonces tengo esta herida en mi barba y también tengo una herida en mi brazo. La herida en mi brazo es porque me caí y iba corriendo con un frasco de vidrio y me caí. Entonces, cuando nosotros nos caemos o cuando vamos caminando y nos caemos, nos hacemos unas heridas. Y la herida puede ser tan grande o tan pequeña. Eso lo podemos ver claramente porque sucede en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, como yo les dije, les puedo enseñar que tengo una herida, bueno, ya es una cicatriz en mi barba que fue consecuencia de una caída y también en mi brazo. Pero, ¿qué pasa con nuestro mundo emocional? Pensamos, vamos a poner este contexto, porque las heridas del alma son heridas que suceden en nuestro mundo emocional. Y a diferencia de lo que nosotros podemos ver, que es en nuestro cuerpo físico cuando nos caemos, nosotros no logramos ver cuando hay una herida en el alma. Y no lo logramos hacer porque no tenemos ese contacto o no existía, por lo menos en mi entorno, no sé en el tuyo, vamos a hablar sobre eso, cómo fuimos tratadas cuando éramos unas niñas y el contacto que teníamos con ese mundo emocional. Y yo quiero hacerte esta pregunta para empezar a poner contexto. ¿Qué pasaba cuando de pequeña había una situación en tu vida y la compartías
con personas a tu alrededor. Imagínate que vas a la escuela y que en la escuela tuviste un conflicto con una amiga que tú quieres, o a lo mejor la maestra te dijo algo que te hizo sentir mal, que te hizo sentir humillada, o tal vez el niño que tú, del que estabas enamorada te rompió el corazón, ese tipo de cosas que suceden cuando somos unas niñas. O sea, ¿qué pasaba cuando tú llegabas con los adultos que estaban con los que estabas bajo su cuidado, que podían haber sido tus padres o podrían haber sido tus abuelos o tus tíos, porque los hogares están formados de manera completamente diferente. Imagínate que tú tienes esa situación y quieres llegar con, con las personas que formaban tu entorno y que tenían su trabajo de cuidarte para explicarles cómo te estaban sintiendo. Yo sé que pueden suceder algunas de estas tres cosas. Paréntesis, se me olvidó decirles, voy a estar regresando de cuando en cuando a los comentarios por si ustedes quieren hacerme alguna pregunta o si quieren hacer un comentario, voy a regresar a leerlos. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmela en comentarios y voy a estar interactuando con ustedes por ese medio. Ok, regreso. ¿Qué sucedía cuando pasaban este tipo de cosas? Es que podían pasar varias cosas. Nos ignoraban, ¿sí? Porque algunos de nosotros nos ignoraban, a otros nos decían que no era importante. Por ejemplo, que de repente llegabas con tu papá o tu mamá y tú venías con una tragedia que era muy real para ti y que el hecho de que sea real para ti no significa que no importe. Y llegabas y tus cuidadores te decían que no era tan importante, que tenías que poner los ojos en cosas que realmente eran importantes, que eso no iba a pasar absolutamente nada, o por otro lado lo evadían, o simple y sencillamente no podías hablar con ellos. Hay hogares en los cuales cuando nosotros teníamos este tipo de cosas, simple y sencillamente las absorbíamos, no las platicábamos absolutamente con nadie, porque yo quiero decirte algo que muchas veces hay una idea equivocada. Si tú no tenías un entorno en el cual pudieras llegar y expresar cómo te estabas sintiendo, no fue tu culpa. Y tampoco estoy hablando que ahorita vamos a salir a culpar a todos los de nuestro alrededor. Las personas adultas que estaban bajo tu cuidado hacían, más bien que tú estabas bajo su cuidado, hacían lo mejor que podían con los recursos que tenían. Sin embargo, si ellos se sentían incómodos con su mundo emocional, obviamente no iban a poder ayudarte ni contenerte, ni iban a poder sí, guiarte en este proceso de conocer tu mundo emocional. Entonces, ¿cuántas de nosotros seguramente fuimos ignoradas? Seguramente nos decían que no era importante. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que a mí me decían que no te preocupes, mira, vamos a hacer esto, invita a alguien para que venga a jugar contigo, invita a tus primas para que tus primas vengan a hacer una pijamada. Y después entendí que mi papá y mi mamá no tenían ese contacto con su mundo emocional. Entonces, las personas que no tienen un contacto con su mundo emocional y se sienten incómodas cuando empiezan a conectarse con su mundo emocional, obviamente se sienten incómodas cuando hablamos de tu mundo emocional. Si ellas no se sentían cómodas con su propio mundo, es imposible que se sientan bien con tu mundo emocional. No sabían qué hacer con la información que tú traías frente a ellos. En caso de que hubieran tenido la intención de apoyarte o de contenerte, absolutamente no sabían cómo hacerlo. Y creo que eso es la experiencia de la mayoría de nosotros en este contacto con el mundo emocional seguramente, ¿no? Entonces, cuando tuvimos este tipo de experiencias, concluimos que era algo de lo que no se debía de hablar, que eso no era importante y tal vez llegamos a concluir que eso solamente te pasaba a ti, porque como eran temas que no se hablaban, a lo mejor tú pensabas, bueno, algo yo tengo malo, a lo mejor hay algo malo en mí porque cada vez que trato de hablar de esto se me ignora y yo no veo que este tema se ha hablado en casa, entonces a lo mejor yo soy la que estoy mal. ¿Y qué es lo que sucede? Te retraes.
y no hablas sobre el tema, no vuelves a contactar con ese mundo emocional. ¿Y cuántas de nosotros, me gustaría que me lo comentaran, cuántas de nosotros se sienten identificadas con que ese mundo no tuvimos, o sea, con que no tuvimos contacto con ese mundo durante toda nuestra infancia? No tuvimos absolutamente nada de contacto con este mundo porque era un mundo como extraño, era un mundo como lejano, era un mundo como que extrañísimo. ¿Y por qué? Porque obviamente los adultos que eran nuestros cuidadores no se sentían cómodos con ese mundo y por lo tanto no tenían los recursos para ayudarnos y expresar o ayudarnos a contenerlos y sobre todo, ¿saben qué? Validarlo. Porque aquí el problema que sucede es que ni tú ni yo fuimos validadas en lo que estábamos sintiendo. Nadie nos enseñó a ponerle el nombre al enojo, nombre a la tristeza, nombre a la ansiedad, nombre a la confusión, y simple y sencillamente eran cosas que sentíamos que no tenían nombre, y al no tener nombre, entonces obviamente no sabíamos cómo manejarlas, ¿ok? Entonces, al no validarlo, al no ponerle nombre, al no ayudarnos a entenderlo, vamos cerrándonos a ese mundo emocional y no sabemos cómo lidiar con él, y como no sabemos cómo lidiar con él, lo ignoramos, lo negamos, lo evadimos y sobre todo no lo comemos, porque muchas de nuestras emociones están guardadas en nuestro cuerpo, porque una emoción fue hecha para gastarse, para sentirse, pero cuando no se gasta ni se siente, no creas que desaparece, se queda. Y se queda en tu cuerpo y somatiza, y entonces se convierte en gastritis, en colitis, en migraña, en un dolor de cuerpo, en dolor de espalda, porque esa emoción que se quedó atorada en una parte de tu cuerpo no logra salir, no logra tener sentido y fluidez y por lo tanto se restringe, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto puede ser algo que tú y yo hayamos continuado viviendo hasta que, porque seguimos, o sea, lo seguimos guardando, lo ignoramos, lo reprimimos. Entonces, ese tipo de experiencias que tenemos en las cuales vamos guardando este sentimiento, eh, esa, haz de cuenta como un volcán. Por eso les puse un volcán en la pantalla, porque ¿qué es lo que sucede? Esas heridas del alma eh, que se van conteniendo van a explotar en algún momento porque cualquier recipiente que esté expuesto a presión, a esa presión interna, llega un momento que va a ser como la gota que derramó el vaso y va a explotar. Y vas a experimentar una gran explosión. Y esas grandes explosiones, quiero que te las imagines como esos momentos complicados en tu vida en los que la vida se desbordó, en lo que no supiste qué hacer, en lo que no sabías qué estaba sucediendo en tu mundo, en el que te llenaste de confusión, en el que un problema te rebasó, en el que te enfermaste tal vez, porque ahí es a donde se desfoga en algún momento todas estas emociones y las experimentamos eh, explosivamente, pero obviamente no sabemos qué está pasando. No sabemos qué está pasando, solamente sabemos que estamos confundidas, que nos sentimos abrumadas, que no sabemos qué hacer con lo que está pasando en nuestras vidas, porque hubo demasiada carga emocional en nuestro cuerpo y reprimimos por mucho tiempo esas heridas del alma. ¿Por qué las reprimimos? Porque no teníamos contacto con nuestro mundo emocional, no sabíamos cómo experimentar el mundo emocional. Entonces lo que hicimos fue hacer lo que los adultos a nuestro alrededor hacían, que era esconderlo. Esconderlo, de esto no se habla, esto no es un tema, y por lo tanto llega un momento que se convierte en una olla de vapor. En mi caso, no sé si tú te hayas sentido en algún momento así, pero en mi caso fue el momento en el cual llegué al divorcio y mi vida explotó. Mi vida se desbordó
y yo no supe qué hacer con eso que estaba sintiendo, porque al mismo tiempo tenía una depresión posparto que no podía manejar y al mismo tiempo tenía muchos conflictos en mi matrimonio que no sabía cómo manejar, y lo que yo estaba haciendo era simple y sencillamente llorar todo el día, no saber cómo manejar la situación, porque era más fuerte que yo esta situación de infelicidad, de insatisfacción, de intolerancia, porque es literal como un volcán en erupción. ¿Qué hace un volcán en una erupción? Solamente sale y sale y sale y se descontrola, y descontrola no solamente al volcán, sino todo el entorno que está a su alrededor. Ahora, entremos al tema de las heridas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pequeñas, te quise poner el contexto anteriormente, nosotros, así como cuando nos caemos de la bicicleta y tenemos un golpe y tenemos una herida que la podemos ver físicamente, tal vez, no tal vez, también hay experiencias en nuestra vida que nos traen un contexto de una herida en el alma, que es una herida completamente emocional. ¿Ok? Ahora, quiero hablarte de las 5 posibles heridas que puede haber en tu alma producto de esas heridas emocionales. Número 1, vamos a empezar con esta herida. Número 1, que es la herida de rechazo. Voy a hablarte un poquito del contexto de la herida de rechazo y posibles conductas cómo se están manifestando la herida de rechazo, para que tal vez puedas tú identificar con cuál tipo de herida te sientes, valga la redundancia, más identificada, y que esa herida es la que tal vez hoy está lastimando tu vida de tal manera que no te permite ser la mujer que realmente eres, y vas a entender perfectamente por qué. ¿Ok? La herida de rechazo es una herida que nace en el corazón de una niña de la infancia, porque, contexto, chicas, las heridas del alma surgen en los primeros años de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos pequeñas no tenemos los recursos eh, necesarios para poder razonar y analizar lo que está pasando, sino solamente entra la información, y como entra la percibimos y la absorbemos y creemos que esa es que eso es la verdad. Un niño no tiene desarrollada su corteza frontal, por lo tanto no sabe, no tiene el análisis desarrollado. Por eso un niño o una niña pueden creer que hay un Santa Claus que baja del cielo en un trineo. A lo mejor si te lo dicen a ti y a mí en este momento no lo vamos a creer, porque por la fuerza de gravedad se va a caer el trineo con el gordito. Pero cuando estamos niñas creemos todo. Entonces todo lo percibimos y lo creemos de cierta manera y lo interpretamos. Una chica con herida de rechazo es alguien que se ha sentido, como su nombre lo dice, rechazada, o se percibe rechazada a sí misma. Uno de los rasgos principales de una chica con herida de rechazo es que es complaciente, porque evita desagradar a las personas para que no te molesten conmigo. Obviamente no te quieres volver a sentir rechazada. También una chica con herida de rechazo es solitaria, es callada, siente que no es parte de ningún lado, se siente incómoda en su familia, se siente incómoda en el trabajo, no le gusta relacionarse, no le gusta que la vean, trata de evadirse, sino que se queda siempre atrás, te rechazas a ti misma porque tienes un relato continuo de no soy suficiente, no soy buena, no soy guapa, no soy capaz, no soy inteligente. Ese es el relato que continuamente está en tu mente, y normalmente tienes actividades evasivas o, o tienes dentro de tus hábitos actividades evasivas, como que, como por ejemplo, eres alguien que a lo mejor pierde demasiado tiempo o se echa un clavado por demasiado tiempo en redes. Tal vez te gusta hacer deporte sola, es decir, corres o caminas o juegas tenis. O sea, la cosa es lo menos que puedas evitar el contacto con las demás personas. Y otra conducta muy propia de una chica con herida de rechazo es que tiene una fuerte problema en las relaciones con su madre, porque la herida de rechazo es ejercida normalmente por el progenitor del mismo sexo, y en este caso estamos hablando de mamá. Ahora,
Vamos con la siguiente herida de abandono, ¿ok? ¿Cómo es una niña con herida de abandono? Una chiquita con herida de abandono es alguien que se siente completamente sola. A diferencia de la herida de rechazo, una chica con herida de abandono sucede en algún momento en que circunstancialmente se siente vulnerada, siente que la gente la está abandonando, pero no es que la esté abandonando a ella, es que la circunstancia así es como sucedió y se percibe como desolada ante el mundo. A lo mejor hubo una separación de tus papás, a lo mejor tu papá era un papá ausente que trabajaba fuera de la ciudad, a lo mejor eras alguien que te dejaban normalmente con abuelita mucho tiempo o te depositaban en casa de algún tío, primo y en algún momento de tu vida tuviste este temor porque te sentiste completamente abandonada, que alguien te dejó a tu suerte. Este es el sentimiento. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de una chica con herida de abandono? Número 1, te aterra la soledad. Prefieres quedarte en un lugar en el que no eres feliz con tal de no estar sola. No sabes cómo poner límites porque obviamente tú piensas que si pones límites la gente se va a ir y lo que menos quieres es volverte a sentir abandonada. Entonces a todos dices que sí, no sabes decir que no y te conviertes en alguien dependiente. Dependes de tu pareja, dependes de tus amigas, dependes de tus hijos. He visto situaciones en las cuales una mamá depende de sus hijos, depende que el hijo le resuelva muchas cosas y es simple y sencillamente una consecuencia de algo que surgió cuando eras una niña y te sentiste desprotegida y ese mismo comportamiento lo sigues llevando durante tu vida adulta. No te olvides que una herida en una niña es una herida que surge en el corazón y que se sella en el corazón. Tu edad emocional es la edad emocional de la edad que tenías cuando no lograste procesar un evento de manera saludable. ¿Ok? Entonces, una chica con herida de abandono es alguien dependiente, pero al mismo tiempo desconfía. Es súper dramática. Es alguien que hace algo muy grande de algo que es insignificante y te la pasas, si estamos hablando de pareja, te la pasas desconfiando. No le crees lo que te dice. Si llega un poquito tarde, piensas que no estuvo donde él te está diciendo que estuvo, porque tu gran temor es a que te vuelvas a quedar sola y es completamente entendible, sin embargo, no es una conducta saludable. Vamos con la siguiente herida, que es la herida de humillación. Una chica con herida de humillación, voy a ver, ahí estamos. Una chica con herida de humillación es alguien que se refiere normalmente estamos hablando de chicas en las cuales el mensaje principal de tus cuidadores es que eras insuficiente, es que eras mala, es que eras inaceptable o que no te merecías el amor. Estamos hablando de un entorno en el cual la vergüenza es la emoción que caracteriza a una herida de humillación. Es una emoción que nos lleva a esconder nuestros fallos o a caer en una autocrítica para evitar minimizar la crítica o el rechazo de los demás. Si tú te sentiste en tu infancia humillada porque a lo mejor pensabas que no eras lo suficientemente bonita, que no te sentías lo suficientemente inteligente, que no te sentías lo suficientemente capaz, y entonces hubo una vergüenza en ti, es normal que se genere esta herida o es consecuencia de ese entorno que se genera la herida de humillación. ¿Cuáles son algunas conductas de una chica con herida de humillación? Es complaciente, es incondicional, ¿sí? Siempre estás dispuesta para resolverle la vida a todos y tú nunca te ocupas de resolver tu propia vida. Siempre estás enfocada en resolver la vida de los demás, porque obviamente esa es tu manera de autoflagelarte. Una chica con herida de humillación se autoflagela, se menosprecia,
porque no se siente suficiente. En algún momento de su vida llegó a la conclusión de que no era suficiente con ser ella. Por lo tanto, tiene que hacer mucho porque ella piensa de que esa manera la van a ver. Eres la última en la lista de tus prioridades. ¿Cuántas de nosotros estamos cansadas de ser la última en la lista de prioridades? Primero está la pareja, después están los hijos, después están la casa, después está la ropa, después están los perritos y el carro porque tiene que irse a mantenimiento. Y nunca pensamos en nosotras mismas o realmente estamos somos las últimas en la lista de prioridades. Eres la ambulancia, el paño de lágrimas, la rescatadora de muchos y tienes muchas dificultades para disfrutar, ¿sí? Puedes tener miedo para sentir emociones agradables. Ahora, el problema aquí es que tú piensas que las personas te van a responder como tú estás respondiendo. Tú piensas que si tú das, te van a dar. Si tú pones a alguien en la prioridad, alguien te va a considerar una prioridad y no es así. La verdad es que tú le estás marcando el tono a las personas de cómo es que te traten. Entonces, si tú no te tratas con amor, con prioridad, adivina cómo te van a tratar las personas que están a tu alrededor. Si tú les estás mostrando que tú no importas, que tú está bien, que tú estás al final, que estar en el final está bien para ti, entonces ellos obviamente van a reaccionar de la misma manera en como tú les estás mostrando que debe de ser, que te deben de tratar, ¿ok? Entonces, esta es una de las cualidades que más duelen cuando hay una herida de rechazo y sobre todo ser conscientes de que nosotras mismas estamos marcando el tono de cómo queremos que las personas nos traten. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente herida, que es la herida de injusticia. ¿Qué se refiere la herida de injusticia? La herida de injusticia se refiere a la experiencia o cómo nace cuando somos niñas. Es la experiencia de haber tenido cuidadores o padres fríos y autoritarios. ¿Quién de nosotros se siente identificada con haber tenido cuidadores o padres fríos y autoritarios? Esos que no te daban un abrazo, esos en los cuales el hacer era lo principal, tenías que cumplir tus deberes, tenías que ser la niña buena, tenías que sacar buenas calificaciones, tenías que aparte estudiar hacer algún deporte o tal vez estabas en clase de pintura, danza, todas esas cosas a las cuales te llevaban o tú ibas, pero porque la idea es que fueras la niña perfecta, que hicieras, que todo fuera perfecto, ¿no? Y que fuéramos las niñas buenas, esas niñas que vamos por la vida cumpliendo órdenes, cumpliendo reglas, cumpliendo estructuras, y esa es la consecuencia de ser tratadas de esa manera. Quizás solo nos dieron afecto a partir de lo que hacíamos. Por lo tanto, hubo una necesidad para estar siempre actuando. Es decir, siempre estábamos actuando y por lo tanto, cuando nosotros hacíamos las cosas bien, recibíamos amor, recibíamos retroalimentación y por eso nos acostumbramos a ser de esa manera, a encasillarnos en esas conductas. Ahora, ¿cuáles son las principales conductas de una chica con herida de injusticia? Número 1, el orden es excesivo. Es decir, a ti te dan paz el orden, las reglas, la rigidez, no te gusta que te cambien la agenda, no te gusta que te cambien las cosas del lugar, no te gusta que te cambien el orden de las cosas porque te sientes extremadamente abrumada cuando esas cosas suceden. Otra conducta normal de una chica con herida de injusticia es la dureza. Es decir, exiges demasiado a tu mismo cuerpo. Quizás nunca te permite sentirte cansada, descansar. Si tú te das cuenta que alguien está descansando, te molesta
Porque no solamente no te lo permites a ti, sino no se lo permites a las personas que están a tu alrededor. Si tú llegas a lo mejor de algún lugar y entras a casa y alguien está descansando, o tus papás o tu pareja o tus hijos estás descansando, haz de cuenta que explota el volcán y automáticamente empiezas a ser dura, empiezas a ser exigente y sobre todo obviamente no estás en contacto con tu mundo emocional, estás muy complicada para tener expresiones emocionales, se te complica abrazar a alguien, se te complica decirle a alguien que lo amas, porque solamente le quieres mostrar al mundo que tú siempre estás bien, que todo está bien, que todo va a estar bien, cuando la realidad que sabemos es que el mundo es un mundo lleno de altos y bajos y hay ocasiones en las que no nos sentimos bien y no sentirnos bien también está bien, pero la verdad es que tú vas en búsqueda del poder y del logro, porque como habías recibido tanto afecto cuando lograbas cosas, entonces mantienes esa tendencia con expectativas súper altas de ti misma, ¿ok? Muy bien, vamos con la última de las heridas, que es la herida de traición. Voy a ir al chat a ver si encuentro que alguna de ustedes tenga alguna pregunta al respecto. Si tienen alguna pregunta, como les dije, déjenmela en comentarios y con mucho gusto voy a regresar a revisarlas. ¿Ok? Muy bien. Herida de traición. La herida de traición en el corazón de una pequeña surge cuando alguien en nuestra vida realiza conductas o deja de realizar cosas que rompen nuestra confianza o interfieren con nuestro bienestar. Por ejemplo, supongamos que tus cuidadores o tus padres te prometían cosas y te decían, cuando regrese vamos a ir al parque y nunca iban al parque. O por ejemplo, te decían, vamos vamos a irnos de vacaciones. Nunca se iban de vacaciones. Cuando te decían, te voy a llegar a ayudar con la tarea, nunca te ayudaron con la tarea. Es decir, alguien que era importante para ti rompe tu confianza. Estas pudieron haber sido algunas cosas. Otras cosas pudieron haber sido también que a lo mejor al momento de que tus papás se separaron, tú lo viste como una traición. ¿Por qué? Porque para ti tu papá o tu mamá eran personas que eran tus superhéroes, eran alguien que te habían dicho que siempre iban a estar contigo, que tú eras lo más importante para ellos. Y cuando eres una niña, no alcanzas a distinguir que una separación no tiene que ver contigo, sino es problema de dos adultos. Pero tú te lo tomas realmente con eh, te lo apropias y piensas que eres tú la que está mal, la que no, la que por tu culpa se están yendo tal vez los adultos que están a tu alrededor o el divorcio de tus papás y tú pierdes la confianza ante el mundo, pierdes la confianza ante una relación o cómo debe de ser la familia o cómo debe de ser el matrimonio y ahí empieza a surgir una herida de traición en tu corazón. Ahora, ¿cómo es que, cómo se manifiesta? Quiero hablarte de algunas conductas. No sabes o te cuesta confiar. Asumes que las personas siempre tienen malas intenciones, por eso estás pensando siempre que las personas te van a hacer mal. ¿Sí? Una de tus conductas principales se convierte en el control. ¿Por qué? Porque sientes el deseo de influir en la vida de los demás, en sus decisiones, para así asegurarte que no te vuelvan a traicionar. Tienes altas expectativas de todo y de todos. Siempre estás esperando muchísimo de las personas y sueles sentir que siempre tienes la razón. Y la verdad que muchas veces tú tienes la razón. ¿Por qué? Porque has desarrollado un discernimiento para darte cuenta cuando las personas están mintiendo, porque realmente odias la mentira. Como ya te traicionaron en algún momento, como ya te rompieron tu corazón, entonces odias la mentira. ¿Ok? Ahora, ah,
¿Cómo ven, chicas? Cuéntenme si se sintieron identificadas, si se pudieron ver alguna de ustedes reflejada en alguna herida, porque normalmente, voy a aprovechar el comentario de Rocío. Es completamente normal que nosotros nos sintamos que tenemos más de una herida. Es completamente normal. Es completamente normal que nosotros eh, sintamos más bien, que nos identifiquemos con más de una herida. Y está bien, a veces pensamos que tenemos todas, pero siempre hay una de ellas que es la que hoy está haciendo mucho más desorden en tu vida. Y es completamente normal que te sientas identificada con varias. A veces no sabemos dónde termina una y dónde empieza otra, porque todo depende de nosotros. Hay personas que por un incidente pudieron haberte sentido traicionadas y por lo tanto tienen una herida de traición. Pero hay otras personas que frente a la circunstancia se pudieron haber sentido abandonadas y por lo tanto, por eso tienen una herida de abandono. ¿Sí? Todo depende de nosotros, de los lentes, del entorno en el que estuvimos y es completamente normal que te hayas sentido con más de una herida que se pudo haber reflejado en tu vida. Es completamente normal. Sin embargo, vamos a poder hacer como una revisión de las heridas y la verdad es que cada una de estas heridas tiene personalidad propia. Cuando tú tuviste una herida de rechazo, eh, cuando hubo una herida de rechazo, tú tratas siempre de huir de los escenarios porque no te quieres volver a sentir rechazada. Cuando tú tuviste una herida de abandono, tu tendencia es a depender de las personas porque no te quieres volver a sentir abandonada. Cuando tú sufriste una herida de humillación principalmente, tu tendencia es a ponerte al final de la lista de prioridades y a ser masoquista. Es decir, primero te tratas mal tú antes de que te traten otra vez mal las demás personas. Por eso es que tienes esta conducta. Si tú sufriste una herida de injusticia, tu conducta principal es la dureza y la rigidez. ¿Por qué? Porque aprendiste a que la única manera de que alguien te quisiera es cuando lograbas cosas. Entonces el logro se ve así, se ve rígido, se ve duro. Y en la herida de traición, la principal conducta es el control. Tú quieres controlar todo. ¿Por qué? Porque no quieres volver a sentirte traicionada y tratas la mayoría de las veces de que las cosas se hagan a tu manera. Pero la verdad es que cada herida tiene su personalidad, como les comento, tiene sus propias conductas. Sin embargo, esa personalidad que tiene cada una de las heridas, es decir, el huir, el depender, el ser masoquista contigo, el ser dura y rígida y el ser controladora, es la personalidad de la herida, no es tu personalidad, porque eso surgió desde la carencia. Tú sufriste un evento, te fue robado algo en ese evento, es decir, te fue robado la confianza, te fue robado el amor, te fue robado la seguridad, te fue robado la familia, te fue robado son cosas que nos son robadas cuando sufrimos ese tipo de accidentes que no se ven en nuestra parte emocional, pero algo te fue robado. Y como no supiste cómo manejarlo, porque no tuvimos el entrenamiento, no tuvimos el apoyo y la contención y la valoración y la validación en nuestra infancia, entonces no sabemos cómo manejar esas heridas emocionales que se manifiestan en conductas y en emociones. Y por lo tanto, te creaste una máscara para no volver a sufrir. ¿Sí? Que obviamente cualquiera en su sano juicio no quiere volver a sufrir. Por lo tanto, se crea una máscara. Entonces, está relacionando desde la necesidad y nuestras relaciones están condenadas a fracasar. Quiero que eso, por favor,
te lo quedes tatuado en el corazón, en el corazón. Nuestras relaciones están condenadas a fracasar si las personas están unidas por una necesidad, porque en algún momento de su vida perdieron algo y están buscando llenarlo con alguien. Si tú perdiste algo, obviamente tu naturaleza es querer llenar el vacío de lo que perdiste. El problema es que lo buscamos de manera externa. Lo buscamos con las cosas, lo buscamos con las personas. El problema aquí es que las cosas y las personas solamente pueden, pueden suplir temporalmente la necesidad que tú tienes. Cuando tú te relacionas con alguien desde la carencia, es decir, desde tu herida, estás poniendo en las manos de alguien más tu felicidad. Porque solo cuando esa persona te da lo que necesitas, tú eres feliz. Entonces, tu paz depende de que esa persona te dé algo. Tus emociones son una montaña rusa. Te pierdes a ti misma por caber o ser aceptada por alguien más. Tus momentos malos son mucho más que tus momentos buenos. Buscamos en lo externo cosas para satisfacer lo que sucede en nuestro interior y normalmente son cosas temporales. ¿Ok? Entonces, chicas, cuando nos estamos relacionando de nuestra herida, nos estamos relacionando desde el vacío y la carencia que queremos llenar. Y entonces se nos hace fácil porque es el camino que aprendimos que alguien más me lo dé. ¿Y sabes qué? Temporalmente te lo va a dar. Temporalmente te vas a sentir un poquito en paz. Temporalmente te vas a sentir un poquito segura. El problema es que no es algo que tú supliste por ti misma. Y por lo tanto, como no lo supliste por ti misma, cuando la persona se vaya, se lo va a llevar con ella. Y eso es la condena a la cual nosotros nos exponemos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo quiero explicarte cómo se ve el camino para sanar nuestras heridas? ¿Cómo se ve el camino para sanar nuestras heridas? Número 1. El punto número 1 es hacernos consciente. ¿Sí? El punto número 1 es me hago consciente. Es decir, como lo estás haciendo tú aquí ahorita. Algunas de ustedes dijeron, es que yo me identifico con esta herida, es que yo me identifico con esta conducta, es que yo me puedo ver reflejada en este tipo de conductas, por lo tanto, a lo mejor mi herida principal es esta, ¿ok? Entonces, te haces consciente, punto número 1. El punto número 1 no te va a llevar a la sanidad total, pero sí te va a sacar del lugar en el que estás. Si tú eliges que ya no quieres más vivir desde la carencia, que ya no quieres más vivir desde la herida, entonces te haces consciente y número 2 es entender la raíz del problema, de dónde viene. O sea, ¿cuál es la fuente? La fuente es mi familia, la fuente es un evento al cual yo viví y por lo tanto me fue robado algo, la fuente es que a lo mejor modelé la conducta de mis padres, la fuente es que viví mucho tiempo con una tía y por lo tanto ella se comportaba de esta manera. O sea, ¿cuál es la raíz del problema? ¿De dónde viene mi carencia? ¿De dónde viene mi faltante? ¿De dónde viene ese hueco? Ese es el punto número 2. El punto número 3 es que tú elijas sanar tu herida. O sea, yo puedo darte miles de lives, yo puedo invitarte a miles de entrenamientos, yo puedo invitarte a miles de mis programas, pero tú necesitas elegir sanar una herida. Y cuando estoy hablando de que eliges sanar una herida, es que estás renunciando a otras cosas. Yo elijo introducirme en el camino para sanar mis heridas y por lo tanto dejo tal vez mi victimismo, por lo tanto dejo tal vez mi estado de comodidad, suelto mi zona de confort, dejo atrás las cosas que ya no me hacen bien y elijo sanar mi herida. Entonces, cuando tú te metes en un proceso en el cual estás sanando tu herida, en ese proceso te estás ocupando tú misma de llenar tus vacíos. ¿Por qué? Porque vas a entender la raíz del problema,
vas a entender de dónde viene el problema y por lo tanto, en lugar de estar esperando que alguien más supla ese problema, ese vacío, lo estás supliendo tú misma, te ocupas tú misma de tus vacíos, ¿ok? Entonces, en el proceso de ocuparte de tus vacíos, vas a identificar, porque la sanidad de una herida no es un proceso lineal, ¿ok? Quiero que te quedes con eso muy claramente. No es un proceso lineal. Tú vas a empezar con el proceso de sanar las heridas, vas a quitar una capa, porque, ¿por qué te platico esto? Hay muchas ocasiones en las que alguien me dice, oye Lupita, fíjate que yo ya leí un libro, ajá, yo ya leí un libro, yo ya me introduje en ese tema y también hice avances. Sin embargo, siento que hay otra área que me puede estar lastimando o tal vez descubrí que esa herida todavía se manifestó de otra manera en mí. Y sí, puede suceder que vayas una capa más abajo. Yo tengo 20 años en este trabajo de desarrollo personal en el cual me he entrenado, en el cual he trabajado arduamente en mi vida y yo me doy cuenta que cuando quiero subir de nivel, es decir, cuando quiero llegar a otro nivel en mi vida, ya sea en mi empresa, en mi pareja, en mi familia, de manera económica, cuando yo quiero subir otro nivel, hay otro nivel que desbloquear, necesito entender si todavía hay alguna creencia o algo se manifiesta como carencia en mi vida para poder trabajarlo. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que cada escenario va manifestando lo que hay que trabajar. Cada escenario te va dando la pauta en lo que tienes que trabajar y eso es maravilloso. No tenemos que estar buscando en ningún lado problemas. Cuando tú tengas una situación, una circunstancia frente a ti, eso es en lo que tienes que trabajar. Esa es la situación en la cual necesitas hoy aprobar, ¿sí? Desarrollarte, ampliarte, extenderte, crecer, quitar una capa más de ese entrenamiento, de ese desarrollo en la vida, quitar una capa más de, de esa parte de tu vida. Y por eso es que vamos, en este proceso de sanar nuestras heridas, vamos avanzando y vamos trabajando capa tras capa. Entonces, cerrando con esto, chicas, hacernos consciente, entender la raíz del problema, elegir sanar nuestra herida, ocuparme yo misma de mis propios vacíos, identificar y corregir. ¿Por qué les puse este último punto? Porque en cada nivel de tu vida, en cada escenario que se te presente frente a ti, en cada lugar en el cual se te está interponiendo algo, hay que ir a la raíz y hay que asegurarnos que no haya una conducta equivocada, que no haya una conducta limitante, una emoción que me esté limitando para ir a donde yo quiero ir. ¿Ok? Entonces, este es el proceso que nosotros nos involucramos para sanar nuestras heridas. Ahora, hablando de este tema, porque muchas veces me dicen, es que yo ya leí un libro, es que yo ya hice estas cosas, y yo sé, yo les quiero decir algo, el tema de sanar, el proceso de sanar nuestras heridas es un proceso microscópico que se tiene que hacer con cirugía. No es nada más de poner a una bandita como yo por ahí les puse en la presentación, no. Es un proceso de cirugía, porque hay que abrir, hay que llegar a la raíz y hay que sanar, hay que hacer el proceso indicado para cada una de las cosas que vayamos nosotros encontrando en este proceso. Entonces, yo quiero, si tú ya estás lista, si te quieres realmente echar este clavado en el proceso de sanar tus heridas, yo quiero invitarte a una experiencia de la que estoy sumamente emocionada. En años anteriores, yo había dado el taller 4 pasos para sanar las heridas del alma, lo había dado en una sola sesión de 5 horas. Estaba increíble, era kilométrico, estaba lindísimo, pero yo me di cuenta que muchas veces no, no lográbamos, a lo mejor puedo estar equivocada, pero más bien es mi percepción, que yo lo que quiero es que nos llevemos este proceso como un proceso terapéutico. Esa fue mi idea principal. Es decir,
que nosotros pudiéramos llevarnos este proceso como un proceso terapéutico. ¿Qué significa eso? Que tú vas a ir a sanar esas heridas y vamos a ver un tema semana por semana. Semana por semana, tú vas a introducirte en este proceso de sanar tus heridas del alma. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir etapa por etapa, que vamos a ir paso a paso, que vamos a ir en el paso a paso asegurándonos que realmente las cosas sean como tienen que ser. Número 1, vamos a entrar al vacío. ¿Qué significa el vacío? En este módulo vas a aprender y vas a conocer las razones detrás de los sentimientos del vacío emocional. O sea, primero hay que entender qué hay detrás del vacío emocional para realmente entender de dónde vienen nuestras carencias. Eso es lo primero que vamos a revisar en la primera semana. En la segunda semana vamos a trabajar en entender las 5 heridas emocionales. ¿Sí? Hay que entender cuál es la herida más profunda que está causando un impacto en tu bienestar emocional en la actualidad. Es decir, ¿qué es lo que está causando un problema hoy por hoy en tu vida? El primer paso para empezar a sanar es reconocer y entender la profundidad de esta herida y cómo ha afectado tu vida, la raíz, el fondo, el primer eslabón de la cadena, porque solamente podemos cambiar el resultado cuando nos vamos a cambiar los primeros eslabones de donde viene ese resultado. En la tercera semana vamos a ver el paso a paso. Es la tercera parte del curso. Vas a aprender a sanar las heridas paso a paso. Y lo más importante aquí es que vas a hacerlo en tus 4 áreas importantes para que realmente sea algo sustentable. Vamos a trabajar a nivel intelectual, a nivel emocional, en tu conexión espiritual y en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esta integración nos va a asegurar que el proceso sea sostenible en el tiempo, porque así no nos vamos a regresar al estado original del dolor y sufrimiento. Cada semana vamos a ir dando un paso, vas a tener recursos intelectuales, que es la información, vamos a hacer un trabajo súper fuerte a nivel emocional y también vamos a hacer un trabajo súper fuerte a nivel elecciones y acción, porque de nada sirve tener información en la mente como una biblioteca andante, solamente necesitamos ponerlo en acción, o lo que necesitamos más bien es ponernos en acción. Por eso es tan importante que este proceso sea de esta manera. Necesitamos trabajar en la información y cada semana vas a tener prácticas emocionales y sensoriales para que tu cuerpo se acostumbre a la nueva normalidad. Muy importante. Y por último, lo que siempre me preguntan cuando atravesamos estos entrenamientos es, ¿cómo sé si voy avanzando en el proceso de sanidad? Ok, esta es la cuarta semana. La cuarta semana vas a poder descubrir cómo vas a poder tener las mediciones o cómo poder medirte si estás avanzando en tu proceso de sanidad. Vas a reconocer las señales que te indican si estás progresando hacia un mayor nivel de libertad emocional y vas a alinear tus decisiones y acciones con tu nuevo estado de bienestar. Estoy súper feliz de poder compartir contigo este proceso porque es un proceso en el cual vamos a trabajar los 4 niveles de sanidad en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma. De esa manera nuestras emociones y de esa manera los pasos que des van a ser pasos completamente sustentados y que no te regreses, que no te regreses al estado original. Ahora, este programa, este taller que voy a dar, empieza el 22 de abril. El lunes 22 de abril arrancamos con este taller, 4 pasos para sanar las heridas de mi alma. Si tú te quieres inscribir ahorita, más bien,
Si tú quieres estar en lista de espera, perdón, porque las inscripciones empiezan el 15 de abril, y si tú te registras en la lista de espera, vas a desbloquear el 50% del pago para la inscripción de tu taller. A mí lo que me encanta de este proceso es que vamos a vernos una vez a la semana durante 4 martes. Las sesiones van a ser los martes a las 7 de la noche, horario de Ciudad de México, ¿ok? Entonces, cada semana tú vas a tener un paso. Cada semana tú vas a tener el eslabón. Cada semana tú vas a tener ese paso que no solamente vas a escuchar, sino vas a trabajar, vas a aterrizar, vas a integrar a tu vida. Entonces, gracias por preguntar. El horario son los martes a las 7 de la noche, horario de Ciudad de México, durante 4 semanas a partir de el taller arranca el 22 de abril, porque el 22 de abril se abre el portal en donde va a estar tu taller y todos los recursos emocionales, intelectuales, físicos y espirituales. Todo va a estar en una plataforma, y nuestra primer sesión es el martes 23 de abril a las 7 de la noche, horario de Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, chicas, pues me encantará ser su guía en este proceso de sanar las heridas del alma. Este proceso es un proceso que amo dar, que amo compartir con ustedes, pero sobre todo la idea es que vayamos una capa más abajo, que vayamos a la profundidad de nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, a sanar, a soltar, a perdonar, a entender, a ser conscientes, a cambiar el ritmo, a cambiar nuestra historia, porque cuando tú trabajas en sanar las heridas de tu alma, cambias tu historia, cambias el resultado, cambias el final, cambias la realidad que estás viviendo. Y ¿sabes una cosa? Yo no estoy diciendo que tu realidad sea una mala realidad. La verdad es que yo no viví una infancia complicada. O sea, mi infancia fue una infancia muy linda. Sin embargo, hay muchas cosas que a mí me limitaban y me siguen limitando en este momento. Y lo que quiero es romper con toda limitación que me lleve o que no me permita ir al lugar al cual quiero ir. Entonces, eres bienvenida a este taller, 4 pasos para sanar las heridas de mi alma. Te voy a dejar en la descripción la liga para que puedas ir. Y sobre todo, ¿sabes una cosa? Se me olvidaba decirles que todas las personas que están en la lista de espera que van a desbloquear el cupón del 50% al momento de registrarse, tenemos actividades solamente para las chicas que están en la lista de espera. Y, por ejemplo, este domingo vamos a tener un Zoom para ustedes que ya están en la lista de espera, porque mi intención es, así como cuando un agricultor va preparando la tierra, la intención es ir preparando la tierra para cuando lleguemos al 22 de abril y que todo sea un proceso increíble y una experiencia increíble. Entonces, vas a tener acceso a podcasts secretos, a salas de Zoom, a recursos muy especiales solamente para las chicas que están en la lista de espera. Estoy muy feliz por este taller, estoy muy ilusionada, estoy creando recursos y herramientas increíbles, y estoy segura que va a ser una súper experiencia. Chicas, pues yo las dejo. Muchas gracias por estar aquí. Intégrense a la lista de espera, sean parte de este increíble taller y cualquier cosa, pueden contactarse a la oficina para cualquier tipo de información que necesiten, para que se registren, para cualquier problema que tengan al momento de registrarse, pueden con todo gusto reportarse a la oficina y con mucho gusto las podemos ayudar. Les mando un abrazo. ¡Qué lindo! Bienvenida, Rocío, bienvenida, Adri. Me encanta, me da mucho gusto. Y pues sigamos sanando nuestras heridas para poder construir la vida de nuestros sueños.
reconfiguremos nuestra realidad. Les mando un gran abrazo y las veo muy pronto